Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer la consejería bíblica. La membresía de la Iglesia y la contextualización. Hacer teología envuelve expresar constantes bíblicas universales, de manera que tenga significado en un contexto particular. Habiendo empleado la mayor parte de 2 décadas plantando iglesias en culturas extranjeras, no podría haber evitado esta lección incluso si hubiera querido. Plantadores de iglesias transculturales se enfrenta continuamente al reto de enseñar doctrina cristiana y al mismo tiempo impulsar aplicaciones contextualmente significativas y apropiadas de esa doctrina. Entonces, ¿cómo formular una doctrina de la membresía de la iglesia local que tome en cuenta el contexto en el cual esa iglesia existe? Esta es la pregunta que este artículo intentará responder. Nuestra doctrina de la membresía eclesial debería llevarnos cerca de una constante bíblica y universal, pero la práctica de esa doctrina vivida cultural y contextualmente introduce todo tipo de expresiones particulares de la constante universal. Una doctrina bíblica universal de la membresía eclesial. Plantadores de iglesia en contextos extranjeros deberán trabajar junto a creyentes locales, examinando las escrituras y trabajando para expresar la doctrina sencilla de la iglesia local en un lenguaje apropiado. Esto implicará no solo mirar los textos donde la palabra iglesia es usada, sino leer libros enteros del Nuevo Testamento. La meta aquí es escudriñar lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la iglesia local creyente e identificable. ¿Cómo se puede diferenciar entre lo de dentro y lo de fuera? Entre lo que se unen y los no creyentes? Será importante considerar lo que el texto asume e implica acerca de la membresía en libros como Romanos, Hebreos, 1 Juan y 1 Pedro, al igual que las instrucciones que Pablo da sobre la vida en el hogar en sus cartas. Por ejemplo, dejadme intentar expresar la doctrina de la membresía de la Iglesia, constante bíblica universal, para un contexto pionero como pudiera ser aplicado a una primera generación de una iglesia local. Una iglesia local tiene una membresía identificable de personas bautizadas escrituralmente en base a su profesión de fe convincente en Jesucristo como Salvador y Señor. Una profesión de fe convincente, siendo esta aquella que es acompañada por un arrepentimiento continuo y fe en el Evangelio. Estos miembros son intencionales en ser una o la congregación local en ese lugar. Participación en los beneficios del Evangelio normalmente conlleva reunirse y hacer un pacto con una iglesia local, donde los creyentes buscan vivir todas sus relaciones con humildad, bajo la luz del Evangelio, como quienes son extranjeros y peregrinos que pertenecen a un hogar celestial. Ciertamente se podría decir mucho más acerca de la membresía eclesial, como por ejemplo la práctica regular de tomar la cena del Señor como uno de los beneficios del Evangelio. Pero esto es solo una expresión simple de la doctrina de la membresía de la iglesia local, para un contexto nuevo al cristianismo, un contexto donde el Evangelio no ha sido conocido durante al menos varias generaciones. Terminología de la membresía, participantes, miembros o iniciados. Los escritores de la Biblia asumen algún tipo de membresía en la iglesia local, pero nos dan una palabra específica para referirse a quienes son parte de esta membresía. Entonces, ¿cómo debemos hablar o escribir de membresía
de manera que los conceptos sean entendidos significativamente en la cultura? La respuesta depende en parte de las palabras que estén disponibles para nosotros en el idioma local. Un plantador de iglesias transcultural necesita considerar qué tipo de membresías ya existe para así comparar aquellas con el ideal bíblico, especialmente si escogemos una palabra más genérica para referirnos a la membresía. Una membresía eclesial bíblica es un tipo diferente de participación o membresía que una ashram local hindú, un templo budista, una mezquita islámica o una orden sufi. Un plantador de iglesia necesita estar percatado de estas diferencias. La vida de familia en el hogar puede ofrecer conceptos de pertenencia que ayuden, pero el lenguaje de pertenencia no captura necesariamente la idea de unirse, tal vez siendo la excepción el contexto del matrimonio. Aún incluso aquí muchas culturas han perdido el rumbo de lo que Génesis dice acerca de dejar la familia y llegar a ser uno con el cónyuge, formando una nueva unidad familiar. En resumen, la doctrina bíblica no cambia, pero uno necesita considerar cuidadosamente cómo las palabras para referirse a la membresía son traducidas en un contexto particular. De forma general, un plantador probablemente querrá utilizar el lenguaje de unidad, asociación, hermanos y hermanas, para así llegar a la idea bíblica de la membresía eclesial. Aplicación contextual. Listas y cartas de membresía. En las sociedades occidentales, tan cambiantes y difusas, los creyentes son libres de congregarse sin ninguna interferencia oficial ni persecución. En dichos ámbitos, una lista escrita de membresía presenta una buena aplicación de la constante bíblica. Pudieran incluso ser necesarias para así capacitar a la congregación y su líder de seguir la evolución de quien es miembro o no en la iglesia. El propósito de estas listas es distinguir entre los miembros de la iglesia y aquellos que no lo son, y seguir los procesos con quienes han sido disciplinados para corrección, pero en un contexto pionero, restringido u hostil, los pocos creyentes probablemente se conocen entre sí. Pudiera ser solo haya una iglesia local, un grupo no tan público en una casa o apartamento de la zona, o pudiera ser un grupo de iglesia en apartamentos de la zona. Aquí, hacer lista de miembros no sería sabio, ya que crea un riesgo innecesario para el cuerpo local cuando casas son registradas y libros y papeles confiscados. Además, no hay creyentes desconectados y los límites de la iglesia local están muy claros para todos. La persecución clarifica quiénes están dentro de la iglesia y quiénes no están. Cuando una persona es bautizada en tal contexto, está muy claro, para los de adentro y algunos de fuera, que él o ella ahora pertenece a Cristo y a esta asamblea local. Expresar el deseo de ser bautizado en tal contexto es inherentemente una profesión de fe creíble. Cuando un creyente es perseguido por su propio pueblo debiendo identificarse con otra iglesia local clandestina, normalmente ya es reconocido por la iglesia que lo recibe. La noticia de persecución viaja rápido. Usualmente no hay necesidad de carta escrita de recomendación. Insistir en una carta es simplemente innecesario. En una sociedad más compleja y diversa donde el cristianismo ha tenido favor e iglesias locales disfrutan de una posición legal,
lista de membresía y carta de transferencia son una aplicación sabia de una membresía identificable. La constante universal es que la iglesia local debe saber quién está adentro y quién sigue estando fuera. Intereses culturales dirigen cómo esa constante es puesta en práctica localmente. Aplicación contextual. Pacto escrito y sus contenidos. Formar parte de una iglesia local es estar de acuerdo a vivir junto con otros creyentes de una manera que es digna del llamado de Dios, a vivir como pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa. Es estar de acuerdo a desplegar la gloria de Dios a través de una vida y relaciones centradas en el Evangelio. En otras palabras, la iglesia local es una comunidad de fe en un mundo hostil, donde nuestras relaciones con Dios, unos con otros y con los de afuera, están exclusivamente centradas en el Evangelio y la gloria de Dios. Para clarificar las responsabilidades de estas relaciones con un contenido particular, muchas iglesias a través de la historia del cristianismo se han beneficiado al usar pactos escritos eclesiales. El sentido global de la enseñanza acerca de la Iglesia en el Nuevo Testamento apunta a cuán importante es tener claro nuestro propósito para congregarnos y la línea entre lo de dentro, miembros, y lo de fuera, no miembros. En un sentido, podríamos decir que la Biblia entera y en particular el Nuevo Testamento provee a la Iglesia de un conjunto completo de reglas del pacto, propósito y expectativas para la Iglesia. Al mismo tiempo, un pacto escrito sirve a modo de resumen hablado de la expectativa en las relaciones para la iglesia local. Cuanto más intencionalmente bíblico es el lenguaje del pacto de la iglesia, tanto mejor. Iglesias en casas, por ejemplo, podrían agrupar una serie de frases del Nuevo Testamento en las cuales se describe las tareas y privilegios de los miembros de la iglesia con un mínimo, o quizá sin él, ajuste al lenguaje de su propio pacto eclesial. Un pacto de una iglesia puede ser largo o corto, pero debe resaltar las expectativas y las relaciones para los miembros de la iglesia. Puede estar por escrito y recitado regularmente, o memorizado, o incluso cantado, dependiendo del nivel cultural y de educación. Puede ser cantado, recitado o leído cuando las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor se realicen. Las familias pudieran utilizar el pacto como medio de enseñar a los hijos sobre qué significa pertenecer a una iglesia y cómo el Evangelio cambia vidas y capacita con poder a los seguidores de Jesús a vivir diferente en el mundo. Un pacto de una iglesia debe incluir tanto frases como versículos que estén incluidos en otros pactos, como también frases que dependan de consideraciones culturales. Entonces, todo buen pacto describirá obligaciones de la relación en la vida familiar, en la vida de la iglesia y en la vida en el mundo. Pero la iglesia, establecida en una cultura que es abiertamente hostil al cristianismo, pudiera necesitar un pacto que sea más explícito acerca del amor hacia los enemigos o al llamado a perseverar en la persecución. Pactos en cada situación cultural pudieran llamar a un compromiso más diligente a evangelizar sin vergüenza y hacer discípulos, pero solo ciertos casos pudieran requerir ser más explícitos en pedir a miembros a renunciar a adoraciones ancestrales o prácticas supersticiosas. En sociedades caracterizadas por una mentalidad guerrera y luchadora, probablemente deberían incluir un compromiso hacia la paz y la reconciliación. Si el pacto hubiera sido escrito por los
creyentes que se llamaban a sí mismos mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Debería incluir un compromiso a decir la verdad, actuar con bondad, realizar buenas obras, vivir en sobriedad y tener dominio propio. En culturas donde las relaciones son regularmente marcadas por el pecado sexual, la iglesia local pudiera querer enfatizar una vida casta, modesta y que evita la pornografía. Cualquiera que sea el contenido, un pacto debe enfatizar la relación universal y ética del Evangelio y tiene que ser particularizado de una manera apropiada. Debe tener sentido para la iglesia local y apuntar a sus pecados de relaciones particulares y prevalentes. Este balance entre universalidad y particularidad ayuda a los miembros de la iglesia a disciplinarse los unos a los otros donde más lo necesitan. Aplicación contextual, uniéndose a la iglesia local. No he descrito en lo anteriormente dicho acerca de la constante bíblica universal de la membresía eclesial como la gente debe unirse a la iglesia local. Lo hice a propósito. Sí he mencionado el bautismo escritural, una profesión de fe creíble y una vida que exhibe un arrepentimiento y fe en Cristo continuamente, pero exactamente como las iglesias locales en su distinto contexto deben examinar a lo que se quiere unir probablemente variará. En sociedades complejas y anónimas, tiene mucho sentido que los ancianos tengan entrevistas con quienes desean ser miembros. Pero cuando las iglesias son muy pequeñas, tal vez toda la iglesia debería entrevistar a los candidatos. Es muy alentador para la iglesia local y un buen procedimiento de examen tener a toda la iglesia escuchando el testimonio de conversión y su explicación del Evangelio. En conclusión, plantadores de iglesias transculturales como cada líder fiel de la iglesia debe trabajar dedicadamente para expresar la constante bíblica universal de maneras doctrinales significativas y trabajar arduamente para distinguir la doctrina de las aplicaciones culturales particulares de esa doctrina. Y como en todo, siempre volvemos a la palabra en oración para instrucción y corrección. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así te notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624 593636.